Hola, hola, hola. Aquí estoy eh, muy contenta de poder estar con ustedes hoy día compartiendo esta ocasión en donde vamos a estar hablando sobre cómo o por qué hablar con Dios. Hola María Cristina. Eh, Eso, nos vamos bien, los viajes de Gabo. Ah, maravilloso. Uy, pasa el dato de los viajes. Mira, yo, Neidy, oye, chiquillos, la edad no pasa en vano, mis ojos, estoy muy piti, y más encima ahora con todas las cosas que todo es por computación, por pantalla, ¿sí o no? Hola, hola, hola Sandrita, Baruch Hashem, Caro, hola, hola, vale. Escucha a todos los que se me pasaron mientras me estaba quejando por la vista. Glo, muy, muy bien. Bueno, ustedes saben que a mí me encanta, me encanta, me encanta, me encanta que hablemos y que podamos interactuar en este, y en especial en este live, en esta conversación tan, eh, digamos que necesaria en estos tiempos, que estamos todos volviendo a la espiritualidad de alguna forma. Estamos volviendo a, a creer o recordar que siempre creímos, no sé, pero lo importante es que nos estamos despegando, deshaciendo de caparazones que teníamos uno tras otro, y hemos estado perdiendo el miedo a mostrarnos tal como somos, con debilidades, con virtudes, eh, y eso siempre se agradece, siempre se agradece. Ya, entonces lo que nos convoca hoy día es hablando con Dios anexo directo al Creador. Y este live tiene muchas preguntas para ustedes. La primera pregunta que les quiero hacer es, ¿por qué creen ustedes que existe el lenguaje? Y voy a esperar respuestas. La Andy se unió. ¿Por qué, por qué, por qué existe el lenguaje? ¿Cuál es el punto? Para comunicarnos, ¿ya? Sí, para comunicarse. ¿Por qué las palabras? Porque claro, hay lenguaje, señas, gestos, ¿cierto? ¿Por qué las palabras? Para expresarnos, para co-crear en esta dimensión. Oye, los viajes de Gabo, muy bien. Para entendernos, uff, ¿qué más? Para entendernos. Yo creo que idealmente fue creado para eso y ciertamente no lo hemos cumplido al 100, para decir nuestros sentires, para manifestar. Bien, Sandra. ¿Ya? Ya. Efectivamente, el lenguaje es creado de alguna manera para sacar de adentro hacia afuera, ya sea lo que sea. Digamos que manifestar cosas en el uno, en el 1%, en esta realidad, o para comunicarse, o para expresar nuestros sentimientos. Todo ese tipo de cosas efectivamente son así, pero hay una cuestión como bien importante. Yo digo, no todas las palabras existen en todos los idiomas. Yo en mi vida pasada, pero de esta vida, estudié inglés mucho tiempo y hay palabras en inglés que no existen en español y que hacen alusión a un sentimiento que yo quiero decir y que no tengo cómo decirlo si no es con la palabra en inglés. Y eso es como muy ciútico, pero más allá de que lo haga o no lo haga, yo digo,
¿podría existir una palabra así en español para manifestar, para dar a entender lo que yo estoy sintiendo en este momento? Entonces eso me llevó a pensar, entonces lo que yo estoy sintiendo en este momento, alguien más lo sintió, alguien que tiene otra cultura, otra manera de ver el mundo, otro idioma, lo sintió y se creó esa palabra para poder manifestarlo. Entonces, la pregunta que viene es la siguiente. ¿Hay algo más efectivo que las palabras para unir a los seres humanos? A ver. Denle nomás. No me voy a reír de nadie. De mí nomás. La energía, perfecto. Ya, la energía. ¿En qué manera? ¿De qué forma esa energía? Hola. La intención, la luz, el sentimiento. Muy bien, Carla. Exactamente. O sea, hay cosas que anteceden la palabra en sí y que nos une como humanidad, ¿cierto? El amor, excelente. En ondas, así, en frecuencia. Así es, Mari. Que nos una a los seres humanos, tenemos como este lenguaje universal que son las emociones, los sentimientos, que es esta energía que viene del pensamiento, pero aún así, independiente de lo que yo esté pensando, literalmente, concretamente estoy pensando en una hamburguesa, qué rico, los sentimientos son algo que tienen algo que nos une. El sentimiento que transmite una vibración, nuestros sentidos, sí. Y fíjate que me voy a agarrar de esto que estamos hablando de la onda, de la vibración, todo eso, porque claro, el sentimiento, pensamiento, vibración acá arriba, ¿cierto? Cuando baja un poquito y se transforma en sentimiento, es una vibración más potente que el pensamiento. Pero cuando yo lo hago palabra, que ahí alguien dijo, el verbo crea, la Sandra, el verbo crea, cuando yo lo transformo en palabra, es otro el peso que tiene. Cuando yo digo, estoy muy triste, y yo digo triste, y más encima me siento triste, y más encima estoy pensando algo que me hace sentir triste, la carga energética, la carga energética de esa triangulación es muy, muy potente. Y eso es lo que define nuestra conciencia y la manera en que nos vamos conectando con el otro y por supuesto con Dios. Ahora, tengo otra pregunta. Que la anoté, por eso estoy mirando para acá. ¿Dónde ocurre la comunicación más constante? ¿En qué lugar ocurre una constante comunicación? Por eso hay que saber utilizar las palabras. Y la cábala es súper, súper estricto en eso. Pero ¿dónde? ¿Dónde hay mucha comunicación? En palabras, de hecho. En nuestro interior. En la mente. Baruch Hashem. Muy bien, muy bien. Nosotros tenemos un constante diálogo en nosotros mismos, dentro de nosotros mismos. Estamos todo el día hablando. Todo lo que conocemos lo hemos logrado traducir a una palabra. Entonces, si yo digo pollo, a lo mejor ustedes se imaginan un pollito ahí comiendo maíz o se imaginan un pollo asado, no lo sé, ¿ya? Pero en sí, la palabra pollo tiene una carga de esta ave, bla, 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 bla. Y yo no voy a pensar otra cosa si me dicen pollo. Entonces,
la intención que crea cómo de alguna u otra manera el lenguaje encasilla la realidad y la define es súper potente. Entonces, cuando yo me estoy hablando a mí misma como pollo o pescado, hay una cosa que tiene que ver no solo con la intención, con lo que yo quiero, con lo que se me da la gana en ese momento, sino también tiene que ver con algo con algo como de proyección. Ejemplo, si yo estoy haciendo dieta, cosa que no es mi caso, pero pongámoslo de ejemplo, si yo estoy haciendo dieta y me preguntan, ¿quieres pollito con papas fritas o pollito con ensalada? Si yo estoy haciendo dieta, probablemente mi decisión va a ser pollito con ensalada, ¿ya? Más allá de que yo quiera realmente eso o no. Por lo tanto, ¿qué pasa ahí cuando mi intención no es coherente con lo que yo hablo? ¿Qué pasa ahí con esa carga energética? ¿Qué creen ustedes? ¿Pierde valor? ¿Perderá valor? Cuando yo digo algo que no quiero decir, no se producen milagros. ¿Ya? ¿Por qué, Mari? Pucha, qué lata que no puedo dar la palabra así. Yo creo que sí, eso dice Felipe, que pierde un poco de peso. Sí, ya. ¿Qué carga energética? ¿La de lo dicho? Sí, o sea, lo de lo dicho en coherencia con el pensamiento y el sentimiento. ¿Qué pasa cuando yo digo algo igual? Lo pensé, pero el sentimiento me lo bypasseo, lo echo para otro lado y emano la palabra. ¿Qué pasa ahí? No soy coherente con mi propio sentir. Ah, y la pregunta de Dolce Vita, espérame, ¿qué carga? Se potencia el deseo de lo que no expreso. Se potencia de lo que no expreso. O lo que queda dentro, no soy coherente con mi propio sentir, se expresa de otra forma, el cuerpo, bla, bla, bla. Mira, hay dos cosas aquí que quiero sacar que están buenísimas. Primero, lo que me pregunta Dolce Vita, que tiene que ver con esto de ¿cuál es lo que pesa menos? ¿Lo que salió de mí o lo que quedó en mí? Bueno, ambos, porque estamos diciendo que el hablar nos va a crear realidad, ¿cierto? Y después al tiro te leo los viajes. La Sandra dice, se expresa de otra forma, el cuerpo lo habla. Entonces, mi pregunta que sigue es la siguiente. Independiente de si yo dije esta cuestión, porque tenía un proyecto en mente, no sé qué, pero esta cuestión que dije, no la sentí, me salto, me bypasseo esa emoción, ¿pierde valor lo que expreso? ¿Pierde valor acaso lo que yo termino materializando? Voy a leer por mientras, piensen en eso y me responden. Dice, se expresa de otra forma. ¿Dónde estoy? Que quedé acá. Habiendo coherencia hasta cierto nivel se podría transformar e ir de la conciencia más allá del concepto de saludable y hasta las papitas fritas pueden ser incluso llegarse definitivamente. Definitivamente. Oye, esa cosa de la conciencia es maravillosa. Ya, entonces, pregunta. Si, insisto, si yo vengo y digo algo, etcétera, vengo y digo algo, y esa emoción que yo tengo no la expresé de manera coherente, ¿interfiere en que se manifieste algo en mi vida? Lo expresado tendría la energía
de reprensión, tal vez. Claro, generalmente yo no sé si ustedes se han dado cuenta, y voy de nuevo a lo que dijo Sandra. Si yo me guardé algo o no lloré cuando tenía que llorar o no dije lo que tenía que decir, siempre nos viene, para empezar, dolor de garganta o se inflaman las amígdalas. Entonces ahí, y como dice Aida Pinturas, no pierde valor. ¿Por qué? Porque es el sentimiento, la emoción, lo que está de cierta manera comandando al ser humano. La idea es que siempre exista coherencia para que nosotros sepamos lo que va a pasar de alguna manera u otra. La Clau Santa María, uy, qué lindo nombre. Afecta, pero no estoy siendo coherente, maravilloso. ¿Por qué estoy hablando todas estas cosas en una charla que dice hablar con Dios? Mi punto aquí, para empezar, es que la emoción que yo tengo es la primera manera de comunicarse con Dios. ¿Ya? En mis emociones también definitivamente contengo conciencia. En mis emociones yo pavimento un camino para poder tener una comunicación directa con el creador, en mis emociones. Entonces ya no va a depender tanto si yo dije A o B y si la palabra existe en mi idioma o no, o si a lo mejor, bueno, casi siempre, si es que no siempre, el pensamiento tiene coherencia con el sentimiento, pero ya no va a importar tanto, ¿ya? Ahora, quiero hacer un punto aquí, es como tin, tin, luces de neón en este momento. El hablar, la palabra, el verbo, es sumamente importante, y de hecho los cabalistas hacemos plegaria en voz alta por lo mismo, porque la energía es mucho más densa y es mucho más fácil concentrarse y poner como un foco en la plegaria o en lo que uno esté diciendo o haciendo. Pero a lo que yo voy es que tenemos algo que es como que es trascendental y que a lo mejor no estamos haciendo una plegaria así como Padre, Hashem, bla, 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 pero con lo que yo voy sintiendo nomás durante el día es efectivamente una comunicación que yo tengo con Hashem. Muchas personas le pueden decir con el universo, con no sé, pero honestamente la emoción es una comunicación que tenemos, nos guste o no nos guste. A través de la emoción estamos ligades, para estar con todos. ¿Ya? Entonces, veamos. Esto de tener emociones, ¿ustedes creen que es algo de algunos seres humanos o es algo para todos? O sea, ¿hay algún ser humano? Voy a refrasear mi pregunta. ¿Existe algún ser humano que no tenga emociones? A ver, ¿conocen a alguien que no tenga emociones? No, ya. Por ejemplo, voy a ir un poco más como a los lados y después llegamos a las emociones. La Clau dice que no, la Aida dice que no. Perfecto. Ustedes conocen, la Iso dice que no también. Ustedes conocen a alguien que no le gusta la música, no importa qué tipo de música, alguien que no le gusta la música. Las personas disociadas, las personas disociadas, yo creo que igual tienen a lo mejor emociones pero disociadas, pero emociones al fin y al cabo. Pero volviendo, ¿hay alguien que no le guste la música? ¿O conocen a alguien que no le guste la música? Para nada, ¿cierto? Y
Aquí yo anoté otra que me gustó mucho. ¿Hay alguien que no haya intentado, o conocen a alguien que no haya intentado en algún momento de su vida hablar con algo superior? ¿Conocen a alguien? Ya sabemos, no conocemos a nadie que no tenga emociones. A todos nos gusta la música, independiente del estilo. ¿Hay alguien? Tú, Andreita, a nadie. ¿Tú conoces a alguien que nunca haya intentado comunicarse con algo superior? Porque la Dolce Vita dice a nadie. No. Ok. Entonces, básicamente, como el punto es, estoy leyendo, por eso miro para abajo, a nadie. Qué difícil, es muy difícil, no, dice Toto. Entonces, si estamos hablando que no hemos conocido a nadie que no tenga emociones, mi abuela no creía en nada. Ah, Andreita, ya, no creía en nada. Por lo tanto, pero, a ver, en ningún momento de su vida intentó conectarse a eso. Yo creo que es como imposible saberlo, ¿cierto? Si es la abuelita, pero idealmente cuando las personas llegan a la conclusión de que no creo en nada, no nacieron así. Es como que algo pasó que consideran que se tienen que desconectar nomás. Ya no lo sabemos, pero aún así, claro, no puedo decir que no, pero sería como una excepción, ¿cierto? Ain Bonilla, ¿cuál es el tema del perdón? El tema perdón. Ah, hablando con Dios. Ya, entonces, no importa. Estamos entonces diciendo la emoción, la música, que está directamente conectada con las emociones y por eso lo puse como ejemplo, y el hablar o el tratar de comunicarse con un ser superior es algo casi natural, es como instintivo. ¿O no? No sé. Parece que nacimos como con esta tendencia a querer comunicarnos con algo de arriba, algo aparte de nosotros. Es natural. Independiente que la fe o la manera de creer o que la fe se mantenga o no, eso es otro tema. Pero esto de querer o de esperar algo de un más arriba, es como que venimos programados para esperar, para mirar y para querer hablar, querer comunicarte con algo que no eres tú, que es más que tú. Si es natural, así como las emociones, si es natural, ¿acaso alguno de nosotros tendríamos prohibido o deberíamos tener algún problema para comunicarnos con Dios? ¿Qué creen ustedes? Es como la Fabiola que se unió recién, ¿no? La Fabiola se unió, como que Hashem dijo, ya, la Fabiola no me puede hablar, pero Daniela e Isabel sí. Aida, ¿cierto? Dice que no. ¿Hay alguien que tenga prohibido comunicarse con Hashem? Todos podemos, dice Dolce Vita. Ninguno. No, porque es parte de nuestra esencia. En algunos momentos sí es difícil. Ah, definitivamente. Estoy contigo, sí. Y creo que es genial que sea difícil en algunos momentos. ¿Por qué? Bueno, después lo vamos a ver. Ya, entonces, efectivamente, el hablar con Dios es parte de nuestra esencia. Estamos configurados como alma humana, estamos configurados para querer hablar con Dios.
¿Cuál es entonces nuestro problema? ¿Por qué no hablamos así? Oh, papá, nosotros somos una manifestación de Hashem, definitivamente. Y ahí radica todo. Ahí radica todo. Pero entonces, ¿por qué tengo tanto problema? Estoy hablando en una generalidad. Yo sé que todos estamos aquí ya bastante cercanos en este camino de la comunicación con Hashem, ¿cierto? Pero como humanidad, ¿por qué nos cuesta tanto hacer algo que como que por derecho tenemos la opción de hacerlo? Díganme, ¿cuál es el problema que tenemos? ¿Alguien por ahí? Dice, no sabemos cómo hacerlo, no tenemos la conciencia de la potencia que eso tiene. Definitivamente. Yo pienso que cuando hemos sufrido mucho, nuestra alma se desorienta y olvida el camino para conectar con Dios, definitivamente. Porque no es tangible, también es cierto. Por desconexión o querer ver para creer. Estamos súper bien. Lo culpamos cuando las cosas no son como queremos o quizás el estar más atentos a lo externo que al mundo interno. Tan clever. A ver, tal vez nos faltan herramientas para esa conexión. Y nos desconectamos, sí. Ya. Habiendo dicho eso o habiendo leído eso, volvamos. ¿Se acuerdan que les pregunté cuál es o dónde se produce un diálogo constante? Y ustedes me respondieron en la mente, en el interior. ¿Se acuerdan? ¿En qué lugar, ahora sigue la pregunta, residen estas expectativas? La mente racional que está hablando Mendoza Yudetsi. ¿En dónde yo anido, en dónde yo guardo esas herramientas para hablar con Hashem? ¿Dónde está esa esencia de nosotros mismos boicoteándose el camino? ¿En dónde tengo esta conciencia de los sentidos que dice ver para creer? ¿Quién inventa las expectativas? No, es que yo quiero, yo esperaba que él me mandara flores y mariachis para pedirme salir a tomar helado. ¿Y de dónde sacaste esa expectativa? ¿Quién la inventó? ¿De dónde viene? Esa es mi pregunta. ¿De dónde viene todo esto de lo racional, la lógica, del ego? Baruch Hashem, claro, la mente. Pero en la mente también tenemos esta otra voz. En la mente, en el lenguaje, hay que conectar con el alma. Ya, entonces, el punto es el siguiente. Dentro de mi cabeza, dentro de mi mente, tengo este diálogo. No sé, hoy quiero hacer esto, sí, pero mejor que no, ¿cierto? Como el diablito bueno y el angelito, el diablito malo y el angelito. Estamos siempre en este vaivén. El problema que nosotros enfrentamos como seres humanos es cuando le damos mucho más cabida al ego, que sería el diablillo, y le quitamos espacio al angelito. Hablando no caricaturizándolo tanto, el ego que ustedes le llaman sería nuestro diablillo, y la voz del angelito, la voz del alma es la conciencia, ¿ya? O cómo yo dejo a mi alma expresarse a través de mi conciencia. Es el que te dice, pues igual debería haber convidado porque en verdad ya no tenía tanta hambre. Ya, conciencia.
Entonces, el gran pero que vamos a enfrentar siempre, hoy y siempre, mientras estemos encarnados en una vida humana, va a ser el ego. ¿Puedo yo? México, ¿puedo yo destruir y hacerme o hacer que mi ego desaparezca completamente para poder hablar con Dios? ¿Puedo yo? O sea, el humano. ¿Podremos o no podremos? ¿Puedo yo tomar mi ego y echarlo al bote de la basura? Hay que integrarlo, no rechazarlo porque es parte de nosotros, Shalom. Pienso que no. No, pero puedo domesticarlo. Hoy me acordé de una carta al tarot, la fuerza. Se puede hacer todo siempre con voluntad y humildad. Ajá. Pero la amiga de México, ¿realmente puedes deshacerte completamente de él? Isla Mujeres. Se puede integrar, dice, no sé si hacer que desaparezca, pero por lo menos mantenerlo bajo control. Difícil, pero creo que sí, después de mucho trabajo. Podemos quitarle fuerza y oídos. Integrar el ego es fundamental. Integrarlo en la luz y así transmutarlo cada vez que aparezca. Estamos en la misma página. Estamos en la misma página. Entonces, yo quiero hablar con Hashem y tengo un gran obstructor que se llama ego. Pero aquí ya estamos viendo que no se irá a ninguna parte, que o bien lo guardáis en un cajoncito con llave, pero ahí va a estar. ¿Por qué entonces Hashem, Padre querido, nos dará por esencia, por instinto, las ganas de querer hablar con Él, pero a la vez nos pone a esta cosa llamada ego que va a intentar que no lo hagamos? ¿Cuál es el punto? Los cabalistas saben. ¿Por miedo? No, pero ¿por qué Hashem nos da estas ganas de hablar con Él? Nos bendice con esta alma que está ahí, que está despierta de alguna manera y que busca retornar a Él. ¿Por qué nos bendice con eso, pero a la vez nos pone ahí al ego que dice, no lo hagáis, no, ¿por qué no? Para ejercitarnos, porque es mejor ganarse eso para empoderarlo o para empoderar el ser humano, para empoderar el yo. Entonces, en el asunto de ganar, de ejercitarnos, nos pone a pruebas, el empoderarnos, Él quiere que descubramos el camino para resolver y lograr nuestro propósito. Así es. Hay una trampilla aquí, es cierto. Nosotros todos tenemos que hacer mucho esfuerzo para lograr deponer el ego, sabiendo que va a estar ahí mientras estemos vivos, para fortalecer nuestro deseo de conexión con el sí. Sí. Sabiendo entonces que esta cosa del ego va a estar ahí, la trampilla le digo, es que, bueno, hay que agradecer porque gracias al ego, ¿verdad? Tenemos los 5 sentidos, o sea, no el ego, pero gracias a la mente, a esta construcción que nos permite sobrevivir en Malhut, porque sin eso no la hago. Entonces, gracias a Hashem por el ego.
¿Mm? Si no, no tengo cómo validarme frente a otros, si no, no entiendo lo que es el límite, no entiendo que pucha, que tengo que asumir que estoy en pandemia y que gracias a Dios está el Zoom y todo esto. Entonces, esas son facilidades que nos da esta parte que no es necesariamente parte del alma. Entonces nosotros tenemos dos opciones. Ya, sí, le ponemos el ego, pero también tenemos que ocupar cierta parte para saber más o menos o entender la manera de comunicarme. Y espérame, que aquí hay algo importante. Dice, para aceptarse tal cual como uno es y distinguirse entre ilusión. Entonces, sí, para buscarlo está escondido. Hoy sí, Hashem está escondido. Acá. Bueno, entonces, la trampilla es que si ustedes se fijan bien en los 72 nombres de Dios, no recuerdo el número, que dice para la destrucción del ego. Se me olvidó el número, pero es uno de los 72 nombres de Dios. Entonces es para la destrucción del ego. Entonces uno dice, chuta, entonces si lo puedo destruir, o sea, no puedo yo dejarlo a un lado y no sé, pues que no me moleste y no me... ¿Qué puedo hacer? Entonces aquí hubo alguien que dijo algo, lo estoy buscando, acá, la amiga de México, integrarlo en la luz y así transmutarlo cada vez que aparezca. Entonces, es muy como 11 y 17, Nati. ¡Ay! Mi Mario. Mario, genial. No, si estuviéramos en la universidad, chiquillos, Mario sería mi ayudante, al tiro. Ya, entonces, el 11 y 17. Entonces, el punto es el siguiente. Fíjense que yo, lo que me saca del querer hablar con Dios, ya, este ego, si yo decido en algún momento invitar a mi alma y dejarme guiar por ella, y en este actuar, yo me pongo las pilas y le digo a Hashem, quiero siempre estar contigo, el ego no debería jamás molestarme para hablar con él. No es una atribución como nosotros, por ejemplo, le podemos dar al comer. Uno necesita comer, necesita, qué sé yo, momentos de ocio, en donde el ego está ahí siempre. Necesita hacer dinero para vivir. Ahí está. Ahí está el ego. Pero en mi comunicación con Hashem, yo puedo dejar al ego fuera. Puedo prescindir de él. ¿Por qué? Porque yo no hablo con la palabra, no hablo con los sentidos con Hashem. Hablo partiendo por la emoción. Y la emoción queda aparte. La emoción es parte no es parte del malhut. O sea, claro, se afecta cuando yo dejo que el ego, ¿cierto?, me guíe. Pero en esta conversación sincera y directa con Hashem, yo puedo dejar al ego fuera. ¿Cómo? Pidiéndole. Hashem, no quiero hablar del ego, quiero hablar solo contigo, quiero ser honesto contigo. ¿Listo? Y ahí por ahí alguien dijo, con humildad. Por supuesto que con humildad. Si vas a acercarte a hablar al Padre, vas a querer hacerlo con total generosidad, humildad, transparencia. Y en generosidad, humildad y transparencia, ¿en dónde cabe el ego? En ninguna parte. Porque aunque yo esté pensando cosas feas o que esté sintiendo que me está pasando algo que no es justo, en ese momento mi corazón está por sobre el ego, que está siempre ahí. Yo tengo que invitar a mi corazón a hablar por mí. Yo tengo que invitar a mi alma a hablar por mí. Y en ese momento
viene la luz y se transmuta el ego. Y entonces ya no hay diferencia, ya no hay diablito y angelito, hay solo angelito, porque el otro no tiene cabida en mi comunicación con Hashem. O podría eventualmente no tener cabida. Ay, yo pensé que me habían mandado un mensaje. Bueno, no sé qué hora es. ¿Alguien? Mario, ¿qué hora es? No tengo acceso a la hora. No puedo porque me voy a salir del... Que alguien me diga qué hora es. Por favor. Casi las 21, ya. 20:55, ya. Entonces, el último punto, porque el curso que viene, desde la verdad al corazón, 20:56, Baruch Hashem, gracias. Lo último, porque este curso que viene, el Hablando con Dios, trata muchas cosas. Obviamente no es justo lo que estamos hablando hoy día. Este es un tema de discusión como para empezar a pensar en cuál es la mejor manera de comunicarme con Dios. No es el resumen del curso. Yo sí les quiero dejar o los quiero invitar a pensar y reflexionar para que los que tomen el curso después lo podamos discutir, o sea, como una pre-tarea, en qué rol tiene mi autoestima respecto a lo que yo soy capaz de comunicar, o cómo me comunico yo con Hashem. ¿Qué rol tiene mi autoestima? Como diría, se las tiro y me retiro, porque yo sé que es tarde ya, gracias por decirme la hora. Tenemos la misma hora que en Venezuela. Esa es una gran pregunta, porque, y se las tiro básicamente porque la mayoría de nosotros los chilenos y los latinos hemos sido criados en una cultura cristiana, en donde tengo que pasar por una cadena interminable hay una burocracia tremenda para acceder a Hashem, ya empezando por el cura si me quiero confesar, los santos si quiero pedir algún favor, Jesús, no sé, o sea, tenemos una cadena burocrática como cultura, como parte de nosotros, en donde la autoestima espiritual, perdón, no hice ese foco, porque si yo me creo bonita o no, da lo mismo. La autoestima espiritual, ¿cuán importante soy yo? Que también alguien lo mencionó. No nos creemos el potencial que tenemos. Bueno, ¿cuán importante, cuánto afecta esa autoestima espiritual para que yo pueda dirigirme al Creador? ¿O realmente necesito un vehículo que me oriente? ¿Es realmente importante? Voy a esperar un par de respuestas y con eso terminamos, chiquillos. Yo espero que se inscriban en el curso porque en verdad tengo muchas preguntas que hacerles. Las tengo así enrolladas. ¿Cuánto afecta? Del 1 al 10. Sí, afecta mucho. Afecta muchísimo. Yo los quiero invitar entonces al curso. El curso está destinado, bueno, a los chiquillos que ya están en este camino cabalista, pero si se quiere unir otra persona, yo por lo menos le quiero poner foco a desarrollar nuestra autoestima espiritual. Yo quiero que todos ustedes sepan lo maravilloso que somos. Entonces, es importante que desarrollemos eso para tener de verdad una relación ya directa con el Creador. Y yo quiero que eso pase. Porque si la Andreita, por ejemplo, lo logra, la Dolce Vita, y todos vamos creciendo en ese potencial, es como que yo creciera y tú crecieras y todos creciéramos. Entonces tenemos que todos hacer el mejor esfuerzo.
Ya chiquillos, los dejo. Un beso, ha sido un agrado gigante estar con ustedes. Nos vemos en el curso, ¿ya? Que estén muy bien. Chao, chao.